Se conoce como New Bedford Highway Killer a un asesino en serie no identificado, quien fue responsable de la muerte de al menos 9 mujeres y la desaparición de otras 2. Este individuo cometió sus crímenes en la ciudad de New Bedford en Massachusetts, entre marzo de 1988 y abril de 1989, en donde tenía como víctimas a trabajadoras sexuales o mujeres que tenían problemas con las sustancias ilícitas. Asimismo, aunque las víctimas eran secuestradas en New Bedford, todas eran encontradas en diferentes ciudades de los alrededores, como Dartmouth, Freetown y Westport, las cuales estaban ubicadas a lo largo de la Ruta 140. La primera víctima del New Bedford Highway Killer fue Robin Lynn Rhodes, una mujer de 29 años quien también era conocida como Bobby Lynn. Robin fue encontrada por un perro rastreador el 28 de marzo de 1989 en Freetown, en la Ruta 140 con dirección al sur. La joven tenía un hijo pequeño y al igual que las otras víctimas, era adicta a la heroína y la cocaína. Además, aunque nunca se dedicó al trabajo sexual, Robin conocía a muchas de las otras víctimas y era amiga de la víctima Mary Rose Santos. Las autoridades estimaron que la joven desapareció entre marzo y abril de 1988. La segunda víctima fue Rochelle Clifford Dopiorola de 28 años, una mujer oriunda de la ciudad de Falmouth, quien desapareció a finales de abril de 1988. Su cuerpo fue encontrado el 10 de diciembre de 1988, por personas que circulaban en vehículos todoterreno, en una gravera junto a Reed Road, bajo una arboleda, a unos 3 kilómetros de la Interestatal 195. Rachel estaba parcialmente vestida y había sido golpeada hasta que perdió la vida. Según los reportes, Rachel testificó una vez contra otro hombre que había abusado sexualmente de ella, pero no se lo consideró como sospechoso del caso. Además, se supo que fue vista por última vez con el novio de la víctima Nancy Peda, quien era un ex convicto. No obstante, este fue absuelto en ambas muertes y nunca se lo consideró como sospechoso. La tercera víctima fue Deborah Lynn McConnell de 25 años, una madre oriunda de la ciudad de Newport en Rhode Island. Deborah fue vista por última vez en mayo de 1988 por su padre tras el funeral de su madre. Su cuerpo fue encontrado por un perro rastreador el 1 de diciembre de 1988 en la carretera 140 en dirección norte, en Freetown. La encontraron desvestida y con un sujetador atado alrededor del cuello. La cuarta víctima fue Debra Medeiros de 29 años, una mujer que vivía en la ciudad de Fall River junto a su madre. La policía y la familia sabían que Debra tenía problemas con las sustancias, pero no tenía antecedentes de trabajo sexual. La joven fue vista por última vez por su novio en New Bedford tras una pelea, tras lo cual se denunció su desaparición el 27 de mayo de 1988. El cuerpo de Debra fue encontrado el 3 de julio de 1988 por una mujer, en el bosque al lado de la carretera en la Interestatal 140 en Freetown. Sus restos estaban muy descompuestos y se determinó el estrangulamiento como la causa de su fallecimiento. Tenía un sujetador enrollado alrededor del cuello. Fue encontrada solo parcialmente vestida y su cuerpo había sido colocado con sus pies apuntando con dirección a la carretera. Durante la investigación, se descartó a su novio como sospechoso. La quinta víctima fue Cristina Monteiro,
una joven de 19 años quien fue vista por última vez en mayo de 1988. La joven tenía un hijo y un historial conocido de problemas con las sustancias. La sexta víctima fue Marilyn Cardozo Roberts de 34 años, quien fue vista por última vez en junio de 1988. Se denunció su desaparición en diciembre de 1988 y se sabe que era vecina de Cristina Monteiro. La séptima víctima fue Nancy Lipeva de 36 años, una mujer de New Bedford que fue vista por última vez el 7 de julio de 1988, cuando volvía a casa desde un bar llamado Westport Pub, tras una supuesta pelea con su novio en el South End a primeras horas de la mañana. Al parecer, Nancy tenía problemas con las sustancias pero no se sabía que ejerciera el trabajo sexual. En el momento de su desaparición, la mujer tenía como novio a un comerciante de estupefacientes, con quien tenía problemas de violencia doméstica. El cuerpo desvestido de Nancy fue descubierto el 30 de julio de 1988 en la ciudad de Dartmouth, junto a la carretera interestatal 195 con dirección oeste. Su cuerpo se encontró en la misma posición que el de la víctima Debra Medeiro, con los pies apuntando hacia la autopista. También se teorizó que la causa de su fallecimiento fue estrangulamiento y que su novio tampoco era sospechoso. La octava víctima fue Deborah Greenlaw de Malo de 35 años, quien era madre de 3 hijos y había luchado contra el abuso de sustancias desde su adolescencia. Se supo que el 18 de junio se había fugado de un programa de reinserción laboral al que había sido condenada por trabajo sexual, y fue vista por última vez en New Bedford el 11 de julio de 1988. Meses después, el 8 de noviembre de 1988, un equipo de la autopista estatal encontró su cuerpo en la rampa de Reed Road, en la carretera interestatal 195 con dirección este. El cuerpo desvestido de Debra estaba en una zona de árboles con la ropa esparcida entre las ramas y con algunos objetos que pertenecían a Nancy Paiva. La novena víctima fue Mary Rose Santos de 26 años, una joven de New Bedford que era madre de 2 hijos. Se supo que el 16 de julio de 1988, Mary Rose fue dejada por su esposo, con quien se había reconciliado recientemente, cerca de la estación de autobuses del centro de la ciudad, tras lo cual la joven sería vista por última vez bailando en The Old Quarterdeck Lounge 5 horas después. Los amigos de Mary Rose dijeron que aunque se sabía que la joven tenía problemas con las sustancias, su esposo no tenía idea de que trabajaba en la calle para ayudar a pagar las facturas. El cuerpo desvestido de Mary Rose Santos fue encontrado junto a una botella de cerveza el 31 de marzo de 1989, al lado de la Ruta 88 en Westport. La 10ª víctima fue Sandra Botelho de 24 años, quien era madre de 2 niños de 4 y 6 años. Se supo que Sandra tenía un importante problema de abuso de sustancias y que ejercía el trabajo sexual. Según los reportes, Sandra fue vista por última vez cuando salió de su apartamento el 11 de agosto de 1988 a las 11 de la noche, tras lo cual nunca regresó. Su cuerpo fue el último en ser encontrado, en un bosque situado junto a la Interestatal 195 en la ciudad de Marion, el 24 de abril de 1989. Al igual que las otras víctimas, el cuerpo de Sandra estaba desnudo y, al parecer, doblado en posición fetal. La última víctima conocida fue Dawn Mandas de 25 años, quien fue vista por última vez en New Bedford, el 4 de septiembre de 1988,
cuando caminaba desde su apartamento hacia una fiesta familiar de bautizo. Al igual que la mayoría de las víctimas, se supo que Don tenía antecedentes de trabajo sexual y consumo de sustancias. El 29 de noviembre de 1988, un perro rastreador encontró su cuerpo sin vida en la rampa hacia el oeste de Reed Road, en la salida de la Interestatal 195. Sus restos eran mayormente óseos, aunque fue posible obtener una huella dactilar de una de sus manos, con la cual pudo ser identificada. Durante la investigación, la policía consideró a algunos sospechosos, entre los cuales se encontraba un trabajador de construcción de 26 años llamado Anthony DeGrazia. En mayo de 1989, la foto de Anthony fue presentada a una conocida trabajadora sexual de la zona de Wald Square en New Bedford, quien denunció haber sufrido un intento de estrangulamiento por parte de un hombre. Aunque la mujer nunca aseguró que fue Anthony quien la atacó, le dijo a las autoridades que su atacante se parecía a él. Anthony fue detenido posteriormente para ser interrogado y fue llevado ante el gran jurado secreto, pero nunca fue acusado. Más tarde, el fiscal dio una orden de detención en donde se acusó a DeGrazia de presuntos 17 intentos de violación y agresiones a otras trabajadoras sexuales de la zona de Wall Street. Aunque permaneció 13 meses en prisión, DeGrazia fue liberado el 27 de junio de 1990. Un mes después, el hombre fue hallado sin vida el 17 de julio de 1990, en casa de los padres de su exnovia en Freetown. Aunque su fallecimiento fue declarado como homicidio en un principio, las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio, a pesar de que el informe de autopsia determinaba lo contrario. La muerte de Anthony DeGrazia se produjo inmediatamente después de que un fiscal especial diera a conocer que un hombre llamado Kenneth Ponte era el principal sospechoso en la investigación de los asesinatos. Nunca se encontraron pruebas que relacionaran a Anthony DeGrazia con ninguna de las 17 violaciones o agresiones atribuidas al New Bedford Highway Killer. En agosto de 1990, un gran jurado acusó a Kenneth Ponte, un abogado de 40 años de New Bedford, del asesinato de la víctima Rochelle Clifford Dopiorola. Se supo que Ponte tenía un pasado turbio, que incluía el consumo de sustancias y un incidente anterior con Rachel. El fiscal de distrito sugirió que Ponte había ultimado a Rachel porque ésta planeaba revelar las actividades que Ponte tenía en relación con las sustancias. Por otro lado, las autoridades supieron que la víctima Robin Rhodes desapareció luego de salir con Kenneth Ponte y que éste había representado a la víctima Mary Santos en un caso civil, y ayudó al esposo de esta a elaborar panfletos tras su desaparición. Kenneth Ponte admitió haber representado a Rochelle Clifford Dopiorola en abril de 1988, poco antes de que desapareciera, cuando acusó a otro hombre de haberla abusado. El abogado fue procesado por un único cargo de asesinato el 17 de agosto de 1990, se declaró absolutamente inocente y pagó una fianza de $50,000. El 29 de julio de 1991, el fiscal del distrito retiró los cargos de asesinato contra Ponte, tras alegar falta de pruebas. Al año siguiente, se retiraron los cargos restantes por sustancias y agresión, y se archivó el caso de New Bedford. Mientras estaba en prisión por el asesinato de su madre, un hombre llamado Daniel Thomas Tavares Jr. envió una carta amenazadora a uno de los funcionarios de la prisión, en la que decía ser el autor de los asesinatos del New Bedford Highway Killer.
Tavares vivía en New Bedford y dijo que había enterrado a otra víctima llamada Gail Botelho a una milla de su casa. Tras su declaración, Tavares fue condenado en 2015 por el asesinato de Botelho. Sin embargo, no había pruebas suficientes para señalarlo como el responsable de los otros crímenes de la autopista. Entre 1992 y 1993, varias trabajadoras sexuales fueron ultimadas en Lisboa, Portugal, por un asesino en serie conocido como el Destripador de Lisboa. En marzo de 1993, dos detectives de la Policía Judiciaria portuguesa viajaron a New Bedford para recabar información sobre los casos del New Bedford Highway Killer, mientras que dos agentes del FBI viajaron a Lisboa, creyendo que los crímenes perpetrados en ambos países podían haber sido cometidos por el mismo individuo. La teoría se reforzó por el hecho de que New Bedford contaba con una importante comunidad de portugueses y que muchas de las víctimas eran de ascendencia portuguesa. Por otro lado, los asesinatos de Lisboa también se relacionaron con 4 incidentes similares ocurridos en Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y República Checa entre 1993 y 1997, tras lo cual se creyó que el Destripador de Lisboa podría ser un camionero de larga distancia. En 2011, un joven de 21 años llamado Joel participó en la edición portuguesa de un reality show llamado Secret Story, en el que los participantes intentaban adivinar los secretos de los otros participantes. Joel reveló que su padre, un hombre llamado José Pedro Guedes, era el Destripador de Lisboa. Aunque Guedes fue detenido y confesó haber cometido 3 asesinatos, no pudo ser procesado, debido a que los crímenes prescriben en Portugal pasados los 15 años. Guedes aún podría ser procesado por otros crímenes ocurridos en Alemania o países vecinos, lugares donde Guedes residió en la década de los 90. Sin embargo, se desconoce si Guedes residió alguna vez en Estados Unidos, por lo que tampoco se puede verificar si fue el autor de los crímenes del New Bedford Highway Killer. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.